¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del tercer año? Hoy en física estaremos viendo un tema nuevo denominado lentes. Aquí en la primera actividad nos dice: describe las características de la lente en las siguientes imágenes, teniendo en cuenta los conceptos de lente convergente y lente divergente. Ahí tenemos una imagen, aquí tenemos la otra imagen. Esta imagen es una lente divergente y esta es una lente convergente. Entonces vamos a ver las características. En la divergente, sus características, si podemos ver aquí, la primera característica es virtual. Después, la segunda característica vemos que es de menor tamaño. Este es el objeto y esta es la imagen. Y vemos que es de menor tamaño. Y también es derecha, porque vemos que el objeto mira hacia arriba y la imagen también mira hacia arriba. En la segunda imagen, las características. La primera característica es la imagen es real. Vemos aquí entonces que esta es la imagen y este es el objeto. Es de mayor tamaño, la imagen es mayor que este objeto. Y también podemos visualizar que es invertida. El objeto mira hacia arriba la flechita y la imagen hacia abajo. Después nos dice: teniendo en cuenta el gráfico, deduce y escribe el problema que tiene el ojo y con qué tipo de lente se corrige. Ahí tenemos dos imágenes, dos ojos. Aquí tenemos la primera imagen, vemos que en este punto se forma la imagen. Por lo tanto, en ese caso, en la primera figura podemos observar que la imagen se forma frente a la retina, se forma aquí en este punto. Por tanto, la persona sufre de miopía, no puede ver con nitidez objetos alejados. ¿Cómo corregimos esta dificultad? Corregimos con una lente divergente, que vemos aquí. En la segunda figura observamos que la miopía se ha corregido con una lente divergente y la imagen del objeto se observa de forma nítida en la retina y no delante de ella. Vemos aquí ya que en este punto en la retina ya se forma la imagen. En este punto se formaba frente a la retina. Resuelve los siguientes planteamientos. Un objeto de 4 centímetros de altura está situado a 20 centímetros delante de una lente delgada convergente de distancia focal 12 centímetros. Determina A, la posición de la imagen, B, el tamaño de la imagen y las características de la misma. Entonces extraemos los datos. Me dice que el objeto tiene un tamaño de 4 centímetros y me dice que está situado a 20 centímetros delante de la lente. Representamos con la letra P la distancia del objeto a la lente y la distancia focal es de 12 centímetros. Este foco es de signo positivo porque es una lente convergente. Me pide hallar la posición de la imagen, denominamos con P'. El tamaño de la imagen es con la letra I y nos pide sus características. En el punto A entonces aplicamos nuestra ecuación: 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. Y reemplazamos. Foco es 12, por eso aquí es 1 sobre 12. P vemos que es de 20. Entonces aquí 1 sobre P está sumando, va a pasar restando con 1 sobre 12. Sería entonces 1 sobre 12 menos 1 sobre 20 igual a 1 sobre P'. Y eso vamos a calcular. Entonces hacemos 1 sobre 12 menos 1 sobre 20. 1 sobre 20. Esto me da un valor de 1 sobre 30. Por lo tanto, aquí vamos a anotar 1 sobre P' es igual a 1 sobre 30. Pero esto debo de invertir. O sea que me va a quedar P' es igual a 30 sobre 1. Y 30 dividido 1 me va a dar 30 centímetros. En el punto B me pide el tamaño de la imagen. Tenemos nuestra ecuación: I sobre O es igual a menos P' sobre P. Entonces vemos que O tiene un valor de 4 centímetros, P' recién hallamos que es de 30 centímetros y P es de 20. Reemplazamos entonces.
1 sobre 4 es igual a menos 30 sobre 20. Este signo es de la ecuación luego. Entonces este 4 que está aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando con 30. O sea que me va a quedar así. Menos 30 por 4 dividido 20. Y eso vamos a calcularlo. Hacemos entonces menos 30 por 4 dividido 20. Esto me da un valor de menos 6. Por lo tanto, la I es igual a menos 6 centímetros. Después me pide las características. Entonces, la imagen es real. ¿Por qué es real la imagen? Porque aquí vemos que P' me da positivo. Por lo tanto, la imagen es real. Es invertida. ¿Cómo sabemos que es invertida? Porque aquí la I me salió negativo. Este negativo me indica que la imagen es invertida. Si era positivo, me iba a indicar que la imagen iba a ser derecha. Y es de mayor tamaño. Si vemos la imagen con el objeto en valor absoluto, vemos que la imagen es mayor que el objeto. Por lo tanto, es de mayor tamaño. Después en el punto 2 tenemos un objeto de altura de 4 centímetros, se encuentra a 50 centímetros de una lente divergente de distancia focal 20 centímetros. Determina en el punto A la posición de la imagen, en el punto B el tamaño de la imagen y las características de la misma. Entonces extraemos primeramente los datos. Me dice que la altura del objeto es de 4 centímetros. Después me dice que el objeto está a 50 centímetros. Entonces se representa con la letra P, que es la distancia de la lente al objeto. Y la distancia focal es de 20 centímetros. ¿Por qué es negativo aquí el foco? Porque me dice que una lente es divergente. Si me decía si una lente era convergente, entonces iba a ser positivo el foco. Hay que tener en cuenta eso. Después me pide la posición de la imagen, o sea que me pide P', que es la distancia de la imagen a la lente. Y en el punto B me pide el tamaño de la imagen y las características. Por lo tanto, en el punto A tenemos nuestra ecuación. 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. Y reemplazamos ahí. F es menos 20, por lo tanto es 1 sobre menos 20. P tiene un valor de 50, por lo tanto es 1 sobre 50. Y necesitamos hallar P'. Como aquí 1 sobre 50 está sumando, va a pasar restando con 1 sobre menos 20. O sea que me va a quedar así. 1 sobre menos 20 menos 1 sobre 50 es igual a 1 sobre P'. Y esto vamos a restar. Por lo tanto hacemos 1 sobre menos 20 menos 1 sobre 50. Esto me da un valor de menos 7 sobre 100. Por lo tanto aquí vamos a anotar 1 sobre P' es igual a menos 7 sobre 100. Y esto debo de invertir. ¿Qué significa eso? Que 100 va a subir arriba y 7 va a bajar. O sea que me va a quedar de la siguiente forma. Porque necesitamos P'. P' va a ser igual a menos 100 sobre 7. Y eso vamos a dividir. Entonces dividimos menos 100 dividido 7. Esto me da un valor de menos 14,28. Por lo tanto, P' tiene un valor de menos 14,28 centímetros. En el punto B me pide hallar el tamaño de la imagen. Tenemos nuestra ecuación. I sobre O es igual a menos P' sobre P. O tiene un valor de 4 centímetros. P' recién hallamos que tiene un valor de menos 14,28. Y P tiene un valor de 50. Entonces reemplazamos ahí. Entonces I sobre 4, que es el objeto de 4 centímetros. Aquí esta ecuación tiene negativo y el resultado que recién nos salió también es menos 14,28 sobre 50. Y ahí voy a despejar. Este 4 que está aquí está dividiendo, por lo tanto va a pasar multiplicando. Y aquí menos por menos es más. Por lo tanto me va a quedar de la siguiente forma. 14,28 por 4 que pasó multiplicando dividido
50. Y eso vamos a calcular. Entonces hacemos 14,28 por 4 dividido 50. Esto me da un valor de 1,14. Por lo tanto, esto es 1,14 centímetros. También me pide las características. Entonces, la primera característica es la imagen es virtual. ¿Cómo sabemos que es virtual? Uno, porque me dice que la lente es divergente luego ya. Otro, porque aquí P' me sale negativo. Cuando P' me sale negativo significa que la imagen es virtual. Y cuando sale positivo me indica que la imagen es real. Después, es derecha la imagen. ¿Cómo sabemos eso? Esta imagen me salió aquí positivo. Eso me indica entonces que es derecha la imagen cuando sale la I positivo. Si salía negativo iba a ser invertida. Y después de menor tamaño. Comparamos entonces, en este caso, la imagen con el objeto. El objeto era 4 centímetros y la imagen 1,14 centímetros. Vemos que es de menor tamaño. En el punto 3 me dice un objeto luminoso de 8 centímetros de altura. Está colocado a 20 centímetros de una lente divergente de 30 centímetros de distancia focal. Determina la posición, el tamaño y las características de la imagen. Extraemos nuestros datos. Tenemos que la altura del objeto es 8 centímetros. Me dice que P es de 20 centímetros. El foco es de 30 centímetros. Como es una lente divergente, es menos 30. Me pide hallar P', la posición, y también me pide hallar el tamaño de la imagen y sus características. En el punto A entonces extraemos la ecuación 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. F es menos 30, que tenemos aquí. P vale 20, que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí 1 sobre 20 está sumando, va a pasar restando con 1 sobre menos 30. Por lo tanto, ahí resta 1 sobre menos 30 menos 1 sobre 20. Eso vamos a calcularlo, entonces sería 1 sobre menos 30 menos 1 sobre 20. Esto me da un valor de, aquí me da menos 1 sobre 12. Entonces voy a colocar aquí 1 sobre P' es igual a menos 1 sobre 12. Y esto dijimos que teníamos que invertir. Invertimos entonces menos 12 sobre 1. Y menos 12 dividido 1 me va a dar nuevamente 12 negativo. P' es igual a 12 negativo. Y centímetros es unidad de medida. En el punto B me pide hallar la imagen, que es I sobre O es igual a menos P' sobre P. Reemplazamos. O tiene un valor de 8, P' recién hallamos que tiene un valor de menos 12 y P tiene un valor de 20. Entonces nos queda así. I sobre 8 es igual a menos P' vale menos 12 sobre P, que vale 20. Este 8 aquí va a pasar multiplicando, porque está dividiendo, y aquí menos por menos es más. O sea que me va a quedar de la siguiente forma. Y es igual a 12 por 8 dividido 20. Y eso vamos a calcularlo. Entonces hacemos 12 por 8 dividido 20. Esto me da un valor de 4,8. Entonces esto va a ser y va a ser igual a 4,8 centímetros. Me pide las características también. Vemos que la imagen es virtual, que P' aquí sale negativo, y también porque es divergente, ya sabemos sus características. Es derecha, la I aquí es positiva, y es de menor tamaño la imagen comparado con el objeto. Aquí es 4,8 y aquí es 8 centímetros.
En el punto 4 me dice, sea una lente divergente con una distancia focal de 16 centímetros. Un objeto cuya longitud es de 10 centímetros se encuentra a una distancia de 24 centímetros frente a la lente. Encuentra A, la posición de la imagen, B, el aumento, C, explico sus características. Entonces traemos los datos, me dice primeramente que tiene una distancia focal de 16 centímetros y la lente es divergente, por lo tanto es menos 16. Después el tamaño del objeto es de 10 centímetros y me dice que está a 24 centímetros de distancia frente a la lente. Me pide hallar P', me pide hallar el aumento lineal transversal y me pide las características. Por lo tanto, en el punto A, para hallar P', 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. Reemplazamos 1 sobre menos 16, que es el foco. P es 24, por lo tanto 1 sobre 24. Va a pasar restando con 1 sobre menos 16 y me va a quedar 1 sobre menos 16 menos 1 sobre 24. Por lo tanto, esto vamos a desarrollar. Sería 1 sobre menos 16 menos 1 sobre 24. Esto me va a dar un valor de menos 5 sobre 48. Por lo tanto, esto es igual a menos 5 sobre 48. Debo de invertir esto, cambiar de lugar, menos 48 sobre 5. Y esto vamos a dividir. Sería entonces menos 48 dividido 5. Esto me da un valor de menos 9,6. Por lo tanto, P' va a ser igual a menos 9,6 centímetros. También me pide el aumento lineal transversal. El aumento lineal transversal puedo calcular de esta forma. Menos P' sobre P. P' vale menos 9,6 que recién hallamos. Y P tiene un valor de 24. Por lo tanto, esto va a ser igual a es igual a menos 9,6 dividido 24. Y ahí vamos a dividir. Entonces podemos hacer así, menos paréntesis menos 9,6, cerramos nuestro paréntesis, dividido 24. Esto tiene un valor de 0,4, no tiene unidad de medida esto. Por lo tanto, A es igual a 0,4. Me pide las características. La imagen es virtual, uno porque es una lente divergente y otro porque aquí P' salió negativo. Es derecha. ¿Cómo sabemos que es derecha? Porque ya sabemos las características de una lente divergente. Siempre va a ser derecha. Y también siempre va a ser de menor tamaño cuando se trata de una lente divergente. El problema número 5. Una lupa se sostiene a 40 milímetros de un espécimen. ¿Cuál será la distancia focal de la lente a fin de producir una imagen derecha del doble de tamaño que el espécimen? Entonces traemos los datos. Me dice que P es igual a 40 milímetros, porque me dice aquí una lupa se sostiene a 40 milímetros de un espécimen, la distancia del objeto a la lente. Después me pide la distancia focal y quiere que el tamaño de la imagen sea derecha y el doble del espécimen. Por lo tanto colocamos Y es igual a 2 por O, positivo porque es derecha y el doble del objeto. Colocamos nuestra ecuación, Y sobre O es igual a menos P' sobre P. Por lo tanto, I es igual a 2 por O. Y P es igual a 40. Por lo tanto, sería así. I es 2 por O igual a menos P' sobre P, que vale 40. Aquí O con O podemos simplificar. Y me va a quedar menos P' es igual a 2. Y este 40 estaba dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, aquí 2 por 40 me va a dar 80. Y este signo negativo que está aquí, colocamos aquí.
más por menos es menos, por lo tanto P' es igual a 80 milímetros. Entonces para hallar el foco utilizamos esta ecuación, 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. Entonces ahí reemplazamos, 1 sobre F es igual a 1 sobre P, que es 40, más 1 sobre P', que recién hallamos que es menos 80. Por lo tanto aquí podemos hacer más por menos, me va a dar menos y me va a quedar así la ecuación, 1 sobre 40 menos 1 sobre 80. Y vamos a calcularlo, sería entonces 1 sobre 40 menos 1 sobre 80. Es igual y vemos que me da 1 sobre 80. Por lo tanto, ahí tenemos 1 sobre F es igual a 1 sobre 80. Pero yo lo que necesito es el foco, por lo tanto debo de invertir esto. Y me va a quedar entonces que el foco es igual a 80 milímetros.